Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 10 de agosto se inaugura en la Orangerie, la naranjería del Senado francés, en los famosos jardines de Luxemburgo, una exposición de la artista peruana Nathalie Bellit, afincada en Francia desde hace casi 30 años, pero compartiendo su vida de artista entre los dos continentes como flujo perpetuo. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria como artista, Nathalie Bellit ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Jordi. Magníficamente acompañado de Francisco Leo, quien es el curador, el comisario de la exposición aquí en París. Buenas tardes también, Francisco. Buenas tardes, Jordi, un gusto. Permíteme que explique, Natalia, antes que nada, que digamos que has nacido en Lima, donde vas a vivir hasta los 16 años. El hecho de que tu madre fuese cantante lírica y directora del Conservatorio Municipal de Lima influyó de alguna manera en tu manera de hacer arte. Bueno, me imagino que de alguna manera debe haber influido porque mi madre fue durante 17 años directora del Conservatorio Nacional de Lima, además de haber tenido una carrera como solista, como cantante. Estuvimos acá en Francia en la época en que vivía con mi padre y se presentó en la Salle Gaveau. Tuvo la suerte de ser concertista, pero las carreras de las sopranos, sobre las mezzosopranos, cuando ya llegan a una cierta edad, son un poco cortas. Entonces, a los 37, 40 años, ya tú tienes que estar viendo cuál es la posibilidad de reciclaje. En ese momento, mi madre tuvo la suerte de empalmar la carrera de post-soprano con la dirección del conservatorio. Entonces, me imagino que de alguna manera, algún gen artístico debo haber yo heredado. Vas a estudiar piano, ¿no? Al menos, pero no en el conservatorio. No estudié piano en el conservatorio porque yo no tengo la carrera de música. Yo soy de la Escuela de Bellas Artes y de París 8, acá en Francia. Las carreras de música son carreras totalmente cerradas de 7 años, como una carrera de medicina. Entonces uno no puede tener una carrera de música en paralelo a algo. Es imposible. Entonces yo tuve la suerte de hacer piano particulares con profesores particulares. Ahora, toco piano, mas no soy concertista. Sé leer el solfeo y la música, mas no soy música. Soy pintor ante todo. Lo que ya es algo. Lo que ya es algo, pues, ¿no? Siempre en las artes. Natalia Bellit, vas a estudiar en el Liceo Francés de Lima. Sí. ¿Qué imagen tenías de Francia ahí cuando estabas estudiando adolescente en Lima? Mira, yo siempre he sido una gran admiradora de Francia. Mis abuelos vivieron en Francia, de parte de madre, fueron embajadores acá en Francia. Entonces yo que tenía como el gen metido en... Mi abuelo estudió medicina acá en Francia y vivió como 35 años. Entonces cuando, no sé, mis padres deben haber decidido que la lógica, el cursus logique de alguien con ese pasado europeo era tener una formación europea. Entonces, como mi papá era funcionario internacional, todos nosotros 5 hermanos, que somos 5, hicimos el colegio y liceo francés en Lima, que es muy bueno, tiene una excelente reputación y tienes pues acceso a la cultura europea, que es, no sé si más interesante que otra cultura porque no voy a denigrar las otras, pero te da otro tipo de ventajas, sobre todo cuando en el post quieres hacer estudios superiores en Europa. Ya sales con una equivalencia universitaria y académica, lo que te evita hacer 2 o 3 años más. ¿Qué te contaban de París tus padres o quizás tu abuelo? Bueno, mi abuelo hablaba francés conmigo, me acuerdo, y mis padres vivieron acá de los años 59 hasta los 64. Así que vivieron justamente después del post-guerra con Argelia. Entonces París era otro París. Hay también un recuerdo muy bohemio. Era en la época que se vivían en los hoteles, ¿ya? No como ahora en las ciudades universitarias o en departamentos. Entonces hay un recuerdo de una bohemia y de una estabilidad también económica, porque cuando mis padres han regresado en los años 80, ya con hijos, ¿ya? El baguette no había tenido ningún aumento de precios. Estaba en el mismo precio estabilizado que 16 años antes. Entonces era como un continente como establecido, que te da una especie de seguridad, pues, ¿no? Psicológico todo esto, ¿no? Pero somos bien francofilios. Las cosas han cambiado desde Las entonces. cosas han cambiado definitivamente, pero creo que tenemos una tendencia a francofilia, ¿ya? Y que por eso a mí me dieron el premio en 2015 de la Cultura del Senado por esa francofilia que llevo adentro desde hace, bueno, no voy a decir mi edad, pero hace bastante tiempo.
Natalia Belit, ¿estaba de acuerdo tu madre que a los 12 años entraras en el taller de Edna Valverde, una gran Sí, artista? Edna Velarde. Velarde, perdón, he dicho. Edna Velarde, el taller de Edna Velarde, que Edna Velarde murió hace un par de años, o 2 o 3 años nos dejó, y Edna Velarde ha sido muy conocida, no tan conocida en el mundo comercial del arte. No tuvo una carrera de artista internacional y de galerías y de exponer en centros, no. Pero ella se encargó de ilustrar todos los libros de historia del Perú y de historia cívica. Entonces nosotros los peruanos, que tenemos las imágenes de héroes nacionales como San Martín, José Olaya, Micaela Bastida y qué sé yo, son pinturas que vienen de Edna Velarde, que ella les dio cara a la historia, les dio una imagen a esa historia. Y hay que agradecerle eso a Edna Velarde. ¿No se enfadó tu madre del hecho de que estudiases pintura y no No, mi madre me música? empujó. No, mi madre, no, porque la música es un don. Y yo creo que yo no nací con el don de la música. No fui muy performante tampoco en las clases. A mí siempre me gustó más la pintura. Entonces, también ese es un don que hay que explotar. Cuando tú ves que tienes la tendencia para hacer mejor música que mejor pintor, pues escoges música. Pero yo no. Yo creo que tuve un bando medio, como se podría decir en el Perú. Sé tocar piano, podía quedar muy bien en sociedad, pero tampoco haría de esto una carrera. Porque yo soy muy respetuosa con las carreras de los músicos porque me parecen tan difíciles como la de los artistas plásticos. Hay que ser respetuoso con eso. Natalia, vas a llegar a París con 16 años. ¿Fue difícil dejar tu Lima natal? Fíjate, hubiese sido más difícil si hubiese tenido 30 años, Jordi, porque ya que a los 30 años tienes toda una vida establecida. A los 16 años yo tenía casi 15 y medio. Vine adjunta al pasaporte de mi madre. No me fue muy difícil porque no tienes muy clara la idea. A los 15 años no estás tan madura como para ponerte en la situación de un migrante y decir cómo voy a hacer yo para tener un permiso de séjour, cómo voy a hacer para abrir una cuenta bancaria, dónde voy a vivir. Yo era completamente irresponsable, yo estaba bajo las alas de mis padres, era menor de edad. Entonces la visión de un menor de edad es absolutamente diferente a la de alguien de 30 años o de 25 años. Para mí fue un cuento de hadas. ¿Dejaste amigos? Dejé muchos amigos. ¿Un novio, quizás? Sí. No voy a decir el nombre porque no voy a hacer publicidad, pero dejé novios, dejé amigos, dejé toda una vida afectiva que ya estaba establecida, pero con la irresponsabilidad de los 15 años, no con la irresponsabilidad o la responsabilidad de los 35, que es absolutamente diferente. Entonces yo tengo una visión hasta en eso, de París, de Francia, positivísima, porque nunca tuve los problemas, y creo que le agradezco infinitamente al destino que tuve yo un poco protegido, de no haber tenido una confrontación con una realidad dura, áspera y difícil, pues, ¿no? Como la que son de los nuevos migrantes hoy, que es absolutamente diferente. Sobre todo hablabas francés perfectamente. Además, también pequeño detalle, porque en esa época si no hablabas francés como ahora, también y es una cosa que hay que respetar también, que los franceses tienen el idioma francés como un patrimonio oral. Hay que respetarlo y hay que saber hablar francés porque si no, no te dan cabida. Y en eso yo tenía la ventaja de salir de un liceo francés y eso sí, el franco-peruano y la representación de Francia en el extranjero es excelente a nivel de educación. Uno sale con la lengua perfecta. De repente no sabrás mucho de la cultura local porque tienen preferencia a la cultura francesa, pero sales con el francés, el idioma muy bien hablado. Y eso es una ventaja, ¿eh? Aquí en París vas a estudiar en la universidad y también en la Escuela de Bellas Exacto. Artes. No fue fácil para ti, ¿no? Entrar en Bellas Artes. No fue para nada fácil. Además, yo no sabía cuál iba a ser en mi futuro inmediato. Yo pensé que como había salido del quinto de media, que es el último año escolar en la Universidad Francesa, en el colegio francés, yo pensé que las equivalencias académicas me daban entrada automática y para nada. Así que a mí me tocó pasar el bac acá, es decir, repetir. ¿Ya? Pasé mi bac, me preparé un año, tuve la ventaja de preparar el examen del concurso de entrada a la Escuela de Bellas Artes un año antes en una academia privada y en paralelo postulé a París 8. ¿Ya? Porque la escuela, l'École des Beaux-Arts de París es muy buena a nivel académico, más no historia. Uno sale pintando muy bien, más no hablando muy bien. El concepto no está explotado. Entonces me dije, voy a quedarme en la Escuela de Bellas Artes para tener los mejores ateliers y en paralelo voy a hacer la universidad para manejar un discurso. Porque creo que hoy día, si un artista no maneja un concepto, no puedes hacer nada en la vida. Es importantísimo. Del discurso, de tu concepto, tú trabajas mucho sobre la memoria. Quizás nace a raíz de la guerra de Sendero Luminoso hoy en Perú.
La guerra del Sendero Luminoso, como cuando yo iba y venía de Francia al Perú, es una cosa que a todos los peruanos nos ha marcado, ¿eh? Eso definitivamente es una historia, una página de la historia que quisiéramos voltear. Y de repente la memoria es una obligación que tenemos nosotros que hemos sufrido guerras, que hemos sufrido guerras internas, guerras civiles, de nunca olvidarse por más de 37 años de migración en el extranjero, no olvidarse ni de su idioma ni de su realidad, porque eso forma parte de nuestra identidad. Yo tengo 37 años, yo llegué cuando tenía 15 años a este país y creo que la identidad peruana y el idioma español lo tengo bien claro. Eso se lo agradezco a la cultura latinoamericana que tenemos y también a la cultura personal, porque eso forma parte de una responsabilidad personal. Hay que preocuparse porque nuestra identidad es una, no es dos. Uno puede tener el pasaporte francés y vivir 40 años acá, pero uno es peruano. Y son gracias a personas como yo que vehiculamos la cultura del Perú que en la América Latina sigue presente. Porque acá hay muchos latinos que se olvidan de dónde llegaron. Y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? No hay que perder las raíces. Volviendo a la exposición Flux que inauguras el 10 de agosto en la Orangerie, Naranjería, sería en castellano, del Senado, me dirijo a Francisco. Francisco Leo, quien es el curador, el comisario. ¿Qué te interesó de la obra de Nathalie Bélit, Francisco? Bueno, como yo te comentaba antes, yo soy historiador de profesión y lo que me parece muy interesante del trabajo de Natalia en la escena artística peruana, que es donde yo realmente la conocí, es que es una de las pocas artistas que trabaja sobre la reutilización, el reciclaje de elementos pictóricos o elementos conceptuales del pasado. No es difícil encontrarse en una obra de Natalia un elemento que para la gente que tiene una mediana cultura visual, mediana cultura artística, puede reconocer, y es muy interesante ver este elemento visual, digamos, un fragmento de una obra de Leonardo o de Giotto o de algún pintor barroco, pero un pequeño fragmento involucrado en esta gran pieza que tiene una gran fuerza dinámica, materia, para mi modo de ver, muy interesante, muy motivador para el espectador. Eso me llamó de primera impresión en su trabajo. Luego, cuando la conocí, nos hemos conocido por una amiga que es artista visual peruana, que tenemos en común, esta amiga vive en Nueva York. Como se habrán dado cuenta todos ustedes, la personalidad de Natalia es cautivante, tiene un gran don de comunicadora. Y eso se ve naturalmente reflejado en su trabajo, que tiene la ambivalencia de la gran obra de arte, que de primera impresión es muy cautivadora, muy simple, te atrapa, pero si la ves con un poquito más de tiempo y con un poco más de ganas, te das cuenta que hay una cantidad de capas de significación, de elementos, de grafismos, de técnicas, y puedes pasarte un buen tiempo disfrutando y encontrándole nuevos significados a su trabajo. Los jardines del Palacio de Luxemburgo son el lugar ideal, ¿no?, para este viaje al pasado que hace también Natalia en su trabajo. Muy interesante, sí, justamente muy interesante. Más que en esta muestra, ella está revisitando con mayor profundidad fragmentos de obras de arte peruano que reflejan la historia del Perú y que de alguna manera es un homenaje a este espacio tan privilegiado del Senado, y es un homenaje a las ideas que en nuestra Latinoamérica, las ideas libertarias son el resultado de las ideas libertarias de Francia, ¿no? No es difícil entender cómo un Bolívar o un San Martín se inspiraron en las ideas de la Revolución Francesa y que llegaron 20, 30 años después al continente latinoamericano. Entonces, ustedes van a poder encontrar en algunas de las piezas estos elementos, tal vez un poco encriptados para los que no son 100% conocedores de la historia del Perú, pero ahí vamos a tratar de darles un poquito las pistas para que lo puedan disfrutar. Y no por nada, Natalia mencionó a una de sus primeras maestras de dibujo, que fue esta artista que le dio, como ella bien dice, el rostro que no tenían nuestros próceres, nuestros héroes de la independencia, los mártires de la independencia,
Es muy interesante tenerlos recuperados fragmentariamente ahora en estas grandes piezas que combinan el pasado con el presente. Hablando de próceres, ¿qué significa para ti, Natalia Bellit, exponer en el Luxemburgo rodeada de las esculturas de las reinas de Francia, Catherine de Médicis y tantas otras? Bueno, en realidad es bien emocionante porque no es un palacio que te come. Hay que estar ahí también bien despierto, bien atentivo, para que el edificio en sí no te coma, porque el edificio es tan bello. Entonces tienen que ser cuadros consecuentes. Para mí es un honor, y lo que está diciendo Francisco Leo en ese momento también es el pretexto de hacer entrar a los héroes, a nuestros próceres, a un palacio. Si esta exposición hubiese sido en una galería privada, de repente la temática hubiese sido otra. Pero como es un organismo oficial estatal, es el pretexto para que el Perú muestre a sus héroes nacionales y a sus próceres como una especie de agradecimiento, ¿ya?, por haber sido inspiradores de los derechos humanos. Los franceses, que son los fundadores y los inventores de los derechos humanos, fueron los que nos inspiraron a nosotros en nuestras independencias. Entonces, el hecho, ¿ya?, de presentar a nuestros próceres en el Senado es una flor, como se dice, une fleur. Es un homenaje que yo le hago muy privado a nuestros próceres, que además nos dieron la libertad. Entonces, ahí viene la palabra flux, esa confluencia de dos culturas que son completamente opuestas, pero que en el momento en que se unen en un palacio como el Senado, cobran una identidad y tienen una trayectoria completamente autónoma a la que es del propio pintor. Ahí el concepto lo maneja muy bien Francisco Leo, porque ha sido uno de los inspiradores del concepto. A mí no se me hubiese ocurrido nunca sola esta idea. Agradezco a Francisco Leo haber estado siempre presente conmigo, que fue el que me abrió un poco el panorama y le dio también rostro a esta exposición, que yo estaba confundida, digamos. En fin, pues ya lo saben. En Flux. Estaba Flux. Tienen una cita en la Naranjería del Senado, aquí en los jardines del Palacio de Luxemburgo. L'Orangerie, en versión original, aquí en París, para la exposición de la artista peruana Natalia Bellit. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias a ti infinitamente, Jordi, como siempre. Muchísimas gracias, Francisco Leo. Muchas gracias, Jordi. Por habernos iluminado un poco. Y si queréis ver o escuchar íntegramente este programa, lo podéis hacer en las redes sociales, porque hoy la radio se puede ver, o en nuestra página web RFI en español. Y permitidme también que dé las gracias también a Jonathan Brady, quien ha estado detrás de los cristales. Muchas gracias, Jonathan, muy amable. Al tanto de que todo salga bien en este programa. No hemos dicho las fechas, Jordi, de la exposición. Del 10 de agosto hasta septiembre. Del 10 de agosto, del 9 al 21. Pues ya lo sabes. Del 9 montamos, montaje 10 9, 10 abrimos, desmontaje el 21 y el vernizaje es el 10 de agosto a las 18 horas. Pues ya lo saben, si están de vacaciones aquí en París, no se pierdan esta magnífica exposición en la Naranjería del Senado. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque los tenemos, que nos ven en América Latina a través de la cadena de Uruguay, Canal U de Montevideo. Canal U de Montevideo, mira, bueno saber. Okay, muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias, Gracias.